Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la economía chilena. Tenemos sobre la mesa los datos más recientes del Banco Central de Chile, balanza de pagos, posición de inversión internacional, deuda externa, todo del segundo trimestre de 2025. Son cifras que, bueno, a veces parecen un poco secas, ¿no? Sí, un poco áridas. Pero que en realidad esconden la clave de cómo le va a Chile con el resto del mundo, económicamente hablando. Nuestra idea hoy es, pues eso, ir un poco más allá del titular, entender qué nos dicen estos números de verdad. Vemos cosas que se mueven, actividad, pero también una deuda que, ojo, va creciendo. La gran pregunta es, ¿está Chile financiando todo esto de forma sostenible? Vamos a intentar, bueno, desgranarlo. Empecemos, si te parece, por la foto general, la cuenta corriente. ¿Cómo salió esa foto en el segundo trimestre? Rentas, ¿no? Registró un déficit. Ajá. Hablamos de 3.246 millones de dólares. Que eso, para ponerlo en perspectiva, es un 3,7% del PIB de ese trimestre. Un 3,7% ya, empieza a ser una cifra. Sí, sí. Y si miras el acumulado los últimos 12 meses, el déficit es del 2,2% del PIB anual. No es algo desorbitado si miras atrás, pero vamos, sí es relevante. Nos dice que necesitamos financiación de fuera. Vale. ¿Y ese déficit trimestral del 3,7%? ¿Qué lo explica? ¿Qué partidas tiraron más hacia abajo? Pues fundamentalmente son dos cosas. Por un lado, la renta, que es básicamente lo que las empresas extranjeras ganan aquí y se llevan fuera, menos lo que las chilenas ganan fuera. Ese saldo fue bastante negativo. Entiendo. Y luego el déficit de siempre, digamos, en la balanza comercial de servicios. Seguimos comprando más servicios fuera de los que vendemos. Vale. Por suerte tuvimos un superávit en la balanza comercial de bienes que compensó un poco. He entendido. O sea, vendimos más mercancías de las que compramos, pero no fue suficiente para cubrir lo que pagamos por servicios y sobre todo por esos beneficios de la inversión extranjera. Exacto. Hablemos entonces de ese superávit comercial de bienes. Fue positivo, sí. Pero, ¿cómo se compara con otros trimestres? ¿Sigue fuerte? A ver, registró un superávit de 4.515 millones de dólares. Que está muy bien, claro. Pero es verdad lo que dices, fue unos 750 millones menos que el mismo trimestre del año pasado. Ajá. ¿Y por qué? Pues porque tanto las exportaciones como las importaciones crecieron, pero las importaciones, las compras fuera, crecieron mucho más rápido. Interesante eso. A ver, miremos primero las exportaciones. ¿Qué vendió Chile? ¿Qué impulsó ese crecimiento del 7,1%? Pues vendimos bienes por casi 25.700 millones de dólares. Y aquí un dato importante, fíjate, el crecimiento vino más por el volumen que exportamos, que subió un 5,4%. Los precios subieron pelo menos, un 1,6%. O sea que sacamos más producto. Eso parece. Más actividad productiva real enviada fuera, no solo que nos pagaran más por lo mismo. Y como siempre, la minería fue la gran protagonista. Creció un 8,5%, más de 15.300 millones. El cobre, supongo. Sí, pero aquí lo curioso es el detalle. Lo que más tiró fueron los concentrados de cobre. Los envíos de cátodos, que es cobre más refinado, de hecho bajaron un poco. El oro también sumó algo. O sea, la minería sigue ahí, como siempre, pero con esos matices. ¿Y fuera de la minería, se mueve algo más? ¿Se ve algo de diversificación? Sí. Y eso es importante, claro. Las exportaciones industriales crecieron un 5,7%, casi 8.600 millones. ¿Qué tipo de industria? Pues destacaron los alimentos, moluscos, crustáceos, fruta congelada, también madera, productos metálicos, y las agropecuarias y pesqueras, aunque crecieron menos, un 1,3%, también aportaron, sobre todo frutas, frutos secos, manzanas, paltas. Así que sí, la minería pesa un montón, pero hay otros sectores ahí moviéndose. Bien, bien. Eso por el lado de lo que vendimos. Pero decías que las importaciones crecieron todavía más rápido. ¿Qué compramos? ¿Qué nos dice eso de la economía por dentro? Pues sí, las importaciones de bienes, si las medimos con coste, seguro y flete, el valor CIF, dieron un salto importante. Un 13,0% más que el año pasado. Casi 22.700 millones. ¿Un 13%? Sí. Y aquí la historia es al revés que en las exportaciones. El volumen que compramos se disparó un 16,5%. Muchísimo. ¡Wow! Mientras que los precios de esas cosas que compramos fuera, de media, cayeron un 3%.
O sea, compramos muchas más cosas y encima un poquito más baratas. Exacto. Y eso sí que parece una señal bastante clara de que la demanda interna aquí está más fuerte. Un aumento de volumen tan grande llama la atención. ¿Qué tipo de bienes compramos más? ¿Fue más consumo o inversión? Pues mira, el crecimiento fue bastante generalizado, lo cual es interesante. Pero si miras por categorías, lo que más tiró fueron los bienes de capital. Un aumento espectacular, 26,5%. Bienes de capital. O sea, maquinaria y eso. Exacto. Vehículos de transporte, maquinaria para la minería, para la construcción. Esto podría leerse como una señal de, bueno, de confianza, ¿no? O de necesidad de invertir. Sí, tiene sentido. Luego, los bienes intermedios, los que se usan para producir otras cosas, también subieron un 8%, aunque aquí hay un matiz. Bajaron las compras de energía, como petróleo o diésel, pero subieron las de metales o químicos. Mm, Y finalmente, los bienes de consumo también mostraron un tirón fuerte, un 13%. Más compras de ropa, electrodomésticos, alimentos. o sea que, Parece que tanto la inversión como el consumo interno están tirando del carro de las importaciones. tiene lógica. Si la economía se activa por dentro, pues necesita máquinas, necesita insumos y la gente consume más. Volvamos a la cuenta corriente. Mencionaste el déficit en servicios. ¿Qué pasó ahí exactamente? Sí, el déficit en servicios fue de unos 2.470 millones de dólares. A ver, tanto las exportaciones como las importaciones de servicios crecieron, ¿eh? Pero seguimos importando mucho más de lo que exportamos. ¿Qué exportamos en servicios? Pues lo que más subió, un 8,4% en total, fue viajes. O sea, el turismo que viene a Chile. Ah, buenas noticias para el turismo entonces. Sí, parece que se recupera. También subieron otras cosas como alquiler de aviones o servicios financieros. Y por el lado de lo que compramos fuera, que creció un 6,3%, pues un poco de todo. Pagamos más por usar propiedad intelectual, regalías, licencias, por servicios digitales, informáticos, servicios para empresas. Lo típico, ¿no? Sí, y claro, el transporte. Sobre todo los fletes marítimos, lógicamente, con ese subidón de las importaciones de bienes. Eso también pesa. Entendido. El turismo ayuda, pero seguimos comprando mucha tecnología, servicios empresariales y transporte fuera. Nos queda el otro gran agujero de la cuenta corriente, la renta. ¿Por qué siempre sale negativa para Chile? Pues sí, la renta tuvo un saldo negativo de casi 5.600 millones en el trimestre. Es lo que más resta. Y la razón estructural es, bueno, bastante sencilla. Históricamente, la inversión extranjera directa en Chile ha sido mucho mayor que la inversión directa de Chile fuera. Claro. Entonces, los beneficios, los dividendos, los intereses que las empresas extranjeras generan aquí y mandan a sus países, que fueron casi 5.800 millones este trimestre, Uf. superan con creces lo que las empresas chilenas ganan con sus inversiones fuera, que fueron unos 1.200 millones. Es, digamos, el coste de tener tanta inversión extranjera productiva en el país. Claro, es la contrapartida de esa inversión, lógico. Y para cerrar ya la cuenta corriente, un pequeño saldo positivo en transferencias mencionaste. Sí, correcto. Unos 300 millones a favor. El informe dice que es sobre todo por el impuesto adicional que pagan los inversores extranjeros cuando cobran dividendos desde Chile. Algo es algo. Sí, pero bueno, modesto comparado con el resto. Bien, entonces, si sumamos todo, superávit en bienes, pero déficits más grandes en servicios y sobre todo en renta, nos da ese negativo de 3.246 millones en la cuenta corriente. La pregunta del millón, ¿de dónde sacó Chile el dinero para tapar ese agujero? Aquí entra la cuenta financiera, ¿no? Exactamente. La cuenta financiera es la otra cara de la moneda. Si la corriente mira el flujo de cosas reales y rentas, la financiera mira cómo se mueve el capital. Inversión, préstamos. Y en este trimestre, la cuenta financiera registró entradas netas de capital. Entró más de lo que salió. ¿Cuánto más? Pues 4.573 millones de dólares netos. O sea, entró más capital del que salió, y encima con margen para cubrir el déficit corriente. Más de 4.500 millones netos entrando. Eso es bastante. ¿Qué tipo de capital fue? ¿Vino a quedarse a largo plazo? ¿Fue más especulativo? ¿Préstamos? ¿De dónde vino? Pues hubo movimientos en todas las categorías, la verdad, pero las que de verdad marcaron la diferencia, las que trajeron esas entradas netas, fueron la otra inversión y la inversión directa. En cambio, la inversión de cartera registró salidas netas. A ver, desglósalo un poco, para que lo entendamos.
Vale, sin ahogarnos en números, ¿eh? Mira, la inversión directa entró neto casi 3.000 millones. ¿Por qué? Porque la inversión extranjera que llegó a Chile, unos 3.900 millones, sobre todo empresas que ya estaban aquí y reinvirtieron beneficios o que pusieron más capital, fue mayor que la inversión que empresas chilenas hicieron fuera, unos 1.000 millones. O sea, buena señal, ¿no? Inversión que suele ser a largo plazo. Exacto. Luego, la inversión de cartera. Aquí hubo una salida neta de más de 2.000 millones. Salida. Sí. Y aquí la historia es interesante. Los activos chilenos fuera aumentaron bastante, más de 3.500 millones. ¿Quién invirtió fuera? Principalmente los fondos de pensiones que siguieron comprando acciones y bonos extranjeros. Ajá. Pero al mismo tiempo, también entró inversión de cartera a Chile, unos 1.300 millones. Extranjeros comprando sobre todo bonos del gobierno chileno y del Banco Central. Pero bueno, haciendo la resta, el neto fue una salida de capital en esta categoría. Vale, entiendo. Y donde vimos la mayor entrada neta fue en otra inversión, casi 3.300 millones. ¿Y eso qué es? Pues se explica sobre todo porque los bancos chilenos tomaron más préstamos y depósitos del exterior. Aumentaron sus deudas con el exterior en unos 2.600 millones. Parece que los bancos necesitaron financiarse fuera. Interesante. Y finalmente, los activos de reserva del Banco Central apenas cambiaron. Aumentaron un poquito, 97 millones. Se mantienen en un nivel fuerte, por encima de los 46.000 millones de dólares. O sea, resumiendo esa parte, la inversión directa sólida. Los fondos de pensiones sacando dinero para invertir fuera, pero los bancos trayendo capital con préstamos. Un mix. Un panorama variado, sí. Todo esto, claro, al final se refleja en la foto del balance total de Chile con el mundo, la posición de inversión internacional neta, la PI neta. ¿Cómo quedó esa foto al cierre del trimestre? Exacto. La PI neta es como el balance general de Chile con el resto del mundo. A finales de junio de 2025, Chile tenía activos fuera, inversiones nuestras fuera, reservas, etcétera, por unos 493.000 millones de dólares. Vale. Y a la vez tenía pasivos, inversiones de extranjeros aquí, deuda, etcétera, por unos 559.000 millones. La diferencia, pues, es esa PI neta deudora de 66.113 millones de dólares. Una posición deudora neta de 66.000 millones. Eso es mucho cambio respecto al trimestre anterior, porque acabamos de decir que entraron capitales netos por más de 4.500 millones. Eso debería haber aumentado la deuda neta, ¿no? Pues aquí viene lo realmente interesante y a veces un poco contraintuitivo de estas cuentas. A pesar de esa entrada neta de capital de 4.573 millones, que tú dices, y con razón debería haber aumentado la posición deudora neta en esa cantidad, el saldo deudor neto apenas subió. Solo 279 millones más, casi nada. Espera. ¿Cómo puede ser? Si entró más capital del que salió por casi 4.600 millones, ¿cómo es que la deuda neta casi no se movió? ¿Hay truco? Casi. No es truco. Son los llamados efectos valoración. ¿Valoración? Sí. Resulta que los activos que Chile ya tenía en el extranjero se revalorizaron un montón durante el trimestre. Ah. Piensa, por ejemplo, en las inversiones de los fondos de pensiones en bolsas de fuera. Si esas bolsas subieron, pues el valor de esos activos sube. Y además, si otras monedas como el euro se aprecian frente al dólar y la PI se mide en dólares, los activos que tenemos en esas monedas también valen más dólares. Ya veo. Pues estos efectos positivos de valoración en nuestros activos fuera fueron tan fuertes que compensaron casi del todo el aumento de la deuda neta que venía por los flujos financieros que comentamos. Ah, claro. Es como si tienes una hipoteca que es tu deuda, pero a la vez el piso que compraste sube mucho de valor, que es tu activo. Tu deuda no cambia por la transacción, pero tu patrimonio neto mejora por la revalorización del activo. Exacto, esa es la idea. Fascinante cómo esos efectos de mercado pueden, maquillar un poco la foto final, ¿no? Sí, pueden tener un impacto enorme. ¿Y esta posición deudora se reparte igual entre todos? ¿Empresas, gobierno, bancos? No, hay diferencias claras. Los que más deben neto al exterior son las empresas, las no financieras y los hogares. Les siguen los bancos y el gobierno. En cambio, los fondos de pensiones, por todas esas inversiones que tienen fuera, el Banco Central, por las reservas y otras sociedades financieras, tienen una posición neta acreedora. O sea, tienen más activos que pasivos frente al exterior. Entendido.
Y para terminar de afinar con el endeudamiento, hablemos de la deuda externa en sí misma, que es una parte de esos pasivos, pero más específica. Préstamos, bonos. No incluye, por ejemplo, la inversión extranjera en acciones de empresas chilenas. ¿Cómo evolucionó esa deuda? Pues la deuda externa total sí que aumentó de forma más clara en el trimestre. Subió en 7.561 millones de dólares y alcanzó un stock total de casi 260.000 millones de dólares a final de junio. 260.000 millones. Sí. Y este monto equivale al 75% del PIB acumulado en los últimos 12 meses. 75% del PIB. Ese ratio deuda-PIB es uno de los que siempre se miran con lupa, ¿verdad? Exacto. Es un indicador clave para ver la solvencia externa del país. Y un 75% ya es un nivel considerable. ¿Quién se endeudó más este trimestre para que subiera tanto la deuda externa? El aumento vino principalmente de dos sitios. Por un lado, el gobierno general. Su deuda externa creció en unos 2.800 millones. Esto fue tanto por nuevas emisiones de bonos como por un efecto curioso del tipo de cambio. Como el peso chileno se apreció un poco, la deuda pública que está en pesos chilenos pasó a valer más dólares. Y eso infla el stock medido en dólares. Qué curioso. Y por otro lado, los bancos. También aumentaron su deuda externa en unos 2.700 millones, principalmente por esos préstamos y depósitos del exterior que ya vimos en la cuenta financiera. O sea, gobierno y bancos, los principales responsables del aumento de la deuda externa este trimestre. Sí, las empresas no financieras también aumentaron su deuda, pero menos. Y otro dato relevante que siempre se vigila es la deuda externa de corto plazo residual. Residual. Sí, es decir, toda la deuda que vence en los próximos 12 meses. Da igual si se contrató a corto plazo o si es deuda a largo que ya está a punto de vencer. Ah, vale. Lo que hay que pagar o refinanciar ya. Exacto. Y esa suma llegaba a unos 66,6 millones de dólares. Y está concentrada sobre todo en pagos que tienen que hacer las empresas y los bancos. Importante tenerlo en el radar. Y un último detalle sobre la deuda. La gran mayoría, un 81%, sigue estando en dólares estadounidenses. Lógico. Pero bueno saberlo. El informe también menciona revisiones de datos anteriores, ¿verdad? Algo rápido sobre eso. Sí, es una práctica habitual y, de hecho, necesaria. A medida que llega información más completa y definitiva, pues de aduanas, de registros financieros, se ajustan las cifras que se publicaron antes para que sean más precisas. Afectó a datos del primer trimestre y algunos mensuales del segundo. Son ajustes técnicos, lo normal en estas estadísticas. Perfecto. Entonces, si intentamos pintar el cuadro completo, resumir la historia de este segundo trimestre de 2025, vemos una economía chilena con su cuenta corriente en déficit cerca del 4% del PIB trimestral, explicado sobre todo por lo que pagamos por las rentas de la inversión extranjera y por los servicios que importamos. Eso es, aunque el superávit en bienes, las exportaciones, ayudó a que no fuera peor. Y ese déficit se financió bien, sin problemas, gracias a que entró capital neto. Y por la inversión extranjera directa. La inversión de cartera, en cambio, mostró una salida neta. Ahí los fondos de pensiones chilenos estuvieron muy activos invirtiendo fuera. Como resultado de todo esto, la posición deudora neta de Chile frente al mundo, esa PIN neta, casi no cambió. Sí, gracias a esos efectos de valoración tan positivos en los activos que tenemos fuera. Pero la deuda externa bruta, la deuda total, sí subió más claramente. Efectivamente, superando el 75% del PIB y tirada sobre todo por el gobierno y los bancos. Y vimos señales de actividad, ¿no? Tanto en exportaciones, minería, industria, como en importaciones, sobre todo las de bienes de capital y consumo. Eso sugiere que la economía interna se está moviendo. Es una imagen con luces y sombras, diría yo. Tienes crecimiento en los volúmenes que comerciamos, especialmente en importaciones, lo que es bueno para la actividad interna. Pero también tienes una dependencia continua de la financiación de fuera para cubrir ese déficit corriente. Y una deuda externa que sigue subiendo. Los efectos valoración ayudaron esta vez a maquillar la posición neta, por así decirlo, pero no siempre va a ser así, claro. Y para quien nos está escuchando, ¿por qué debería importarle todo este lío de cifras? Más allá de la macroeconomía pura y dura, ¿cuál es la relevancia práctica? Pues mira, yo creo que entender esto es como hacerle una radiografía a las arterias financieras de Chile, ¿sabes? Y a cómo se conectan con el mundo.
Te permite ver la salud macroeconómica, identificar puntos fuertes, sí, pero también dónde pueden estar las vulnerabilidades. Por ejemplo, Por ejemplo, qué tan dependientes somos del capital extranjero, qué pasaría si de repente ese capital se vuelve más caro o más escaso. ¿Estamos diversificando de verdad nuestras fuentes de ingresos de fuera? Es información súper importante si tienes interés en la economía chilena, ya sea porque trabajas aquí, porque inviertes o simplemente por estar informado sobre el país. muy claro. Ayuda a entender de dónde viene y a dónde va el dinero, y cómo estamos jugando esta partida financiera global desde Chile. Exacto. Y si me permites, para dejar una pregunta ahí flotando, para darle una vuelta. Adelante. Hemos visto que la deuda externa llegó al 75% del PIB, un nivel ya importante. Si pensamos en el futuro y pones esa carga de deuda junto a la dependencia de cosas como el precio del cobre o el humor de los inversores globales, ¿cuáles crees que son los principales riesgos, pero también quizás las oportunidades para Chile si las condiciones financieras globales cambian? Si suben los tipos de interés fuera, por ejemplo, o si hay mucha volatilidad en las materias primas. Creo que esa es la gran pregunta a la que habrá que estar atentos en los próximos trimestres.